Bien, entonces, como ya les mencionaba, vamos a iniciar primeramente con una pregunta de lo que es la parte de la primera ley. Y técnicamente ya hemos visto más que todo la parte principal de este tema, ya que como les mencionaba anteriormente, para el primer parcial, sí o sí va a entrar lo que es un diagrama PV, en donde les va a dar transformaciones y les va a pedir calcular ya sea presión, volumen y temperatura, o también ya sea lo que es cambio de energía total o trabajo total, o otros factores. Bien, entonces una variante del problema es el siguiente. ¿Qué me dice? Un mol de nitroclorobenceno se encuentra a 320 grados Kelvin y presión de 8 atmósferas. El gas se expande adiabáticamente su volumen hasta alcanzar una presión de 1 atmósfera. Si el gas posee una capacidad calorífica a presión constante de 8,6 calorías mol grado Kelvin, calcule el trabajo realizado, inciso A, si se trata de un proceso reversible, e inciso B, si se trata de un proceso irreversible. Bien, como ya les mencionaba, los enunciados también están en el Classroom, por si alguien no los tiene o quiere copiar, o ya verán. Como ya hemos visto anteriormente, para el trabajo, este análisis que hacemos de proceso reversible y proceso irreversible únicamente se le hace al trabajo, ya que para un proceso reversible y reversible no afecta mucho lo que es el cambio de energía interna, no afecta lo que es la entalpía, el calor, solamente afecta lo que es el trabajo. Por ese motivo es que se analiza de esta manera proceso reversible e irreversible. Entonces vamos a ir viendo. Vamos a ir primeramente con el inciso A, que es un proceso reversible. Muy choco. Entonces, para este proceso, como siempre, tenemos que dibujar dos isotermas. Y me dice que el gas se expande adiabáticamente hasta alcanzar una presión de 1 atmósfera. Entonces, este proceso es una expansión adiabática. Una expansión adiabática. Pero aquí también la pregunta es, ¿la expansión ocurre en este sentido o ocurre en este otro sentido? ¿Verdad? Tenemos que ver y analizar mediante los datos qué sentido va a tener lo que es nuestra expansión. Y como ya hemos mencionado anteriormente, aquí vamos a tener una temperatura, si no me equivoco, el ingeniero le coloca esto T1 y a esto T2, o era al revés, no me acuerdo. A la temperatura más caliente, si no me Sí, equivoco, le coloca... está bien. A ver. Sí, el ingeniero hace esto debido a que de esta manera vamos a manejar igual para lo que es la parte de la segunda ley, que es lo que se refiere a las máquinas de Carnot, y el gráfico sí o sí tiene la temperatura más caliente T1 y la temperatura más fría es T2. Tal vez por eso un ingeniero maneja desde esta parte de esa manera. Muy bien, ahora tenemos que ver cuál es T1 y cuál es T2. Bien, entonces lo que tenemos que hacer aquí es un análisis, ¿no? Es un análisis. Si estamos pasando de 320 grados Kelvin y una atmósfera y una presión de 8 atmósferas, primeramente va a haber un incremento en el volumen y va a haber una disminución en la presión. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir aquí? Todavía no me dicen no, tampoco. Bien, tampoco me está diciendo entonces. Solo nos queda entonces meramente calcular los datos de graficar. Este es un único proceso. En un problema de este tipo que es un único proceso, entonces no me va a dar los datos usualmente. No va a dar. Entonces, ¿qué tenemos primeramente? Tenemos que en el punto A, vamos a llamar como punto A, en A, lo que tenemos es una temperatura en A, que es de 320 grados Kelvin. Tenemos una presión en A, que es de 8 atmósferas. Y tenemos un volumen que no sabemos. Tenemos un volumen en A que desconocemos. Luego tenemos lo que es N que se va a mantener constante, que siempre va a ser un mol. Luego en el punto B, ¿qué tenemos?
Tenemos una temperatura B que no sabemos cuánto va a ser. Tenemos una presión en B que es de 1 atmósfera. El volumen en B tampoco sabemos cuánto va a ser, pero sabemos que se va a mantener en todo el proceso lo que es constante, el 1 mol. Bien, también me da la capacidad calorífica a presión constante, entonces me está diciendo el valor de Cp, la capacidad calorífica a presión constante, que es de 8,6 calorías mol por cada grado Kelvin. Bien, ahora sí, podemos ver que necesitamos de manera obligada datos. Entonces tenemos temperatura, tenemos presión y tenemos volumen. Pero para ambos casos tenemos temperatura y lo que es presión. Entonces, como estamos en un inciso A, para un proceso reversible. ¿Qué tema han avanzado o siguen en nomenclatura? ¿Alguien me podría decir? Ya, listo. Entonces, como les decía, estamos trabajando en un proceso reversible. Entonces, como estamos en un proceso reversible, yo puedo utilizar una expresión que provenga de este término, ¿no? En la anterior clase ya les hablaba. Esta relación me dice lo siguiente, que la presión 1 dividido entre lo que es la presión 2 va a ser igual a el volumen 2 dividido entre el volumen 1. Y como se trata de un proceso adiabático, tenemos que hallar lo que es el valor de gamma, ¿verdad? Ya que para un proceso adiabático ingresa lo que es este gamma. Esto igual, a su vez es igual a temperatura 1 dividido entre temperatura 2. Todo esto elevado a la gamma dividido entre gamma menos 1. Y recordar, ¿no? Siempre es bueno enfatizar esto. Estas ecuaciones solo son para un proceso reversible. Para un proceso irreversible no me sirve. Pero vamos a ver qué se hace en el proceso irreversible ahorita. Bien, entonces ya tenemos, y lo que podemos ver es que tenemos, vamos a cambiar la nomenclatura después. Tenemos temperatura en A y presión en A, temperatura en B, lo que puedo calcular, y también tengo lo que es presión en B. Entonces yo lo voy a adecuar aquí, voy a decir entonces que la presión en A dividido entre la presión en B va a ser igual a el volumen, perdón, me he acostumbrado a manejar todo el término. Va a ser igual a la temperatura en A dividido entre la temperatura en B. Todo esto gamma sobre gamma menos 1. Ahora aquí tengo que despejar lo que es la temperatura en B. La temperatura en B, entonces, la temperatura en B, ¿a qué va a ser igual? Bien, despejando, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, esto tiene que pasar a multiplicar, esto tiene que pasar a dividir. A ver, ¿qué me mejoraré por pasitos? Sí, me perdí. Entonces yo voy a decir que esto va a ser presión en A sobre presión en B. Todo esto va a ser igual a gamma sobre gamma menos 1. Esto va a ser igual a la temperatura en A sobre la temperatura en B. Ya. De aquí entonces yo voy a invertir, voy a multiplicar por menos 1 ambas ecuaciones. Entonces esto va a ser la presión en B sobre la presión en A. Todo esto elevado a la gamma sobre... no, estamos mal. Estamos mal. Estamos con un reversible entonces. Entonces, una vez que yo invierta esto, entonces creo que está bien. A ver, presión en B, se va a hacer sobre presión en A.
como hemos invertido la fracción, también se tiene que invertir lo que es el exponente. Va a ser gamma menos 1 elevado a gamma. Y esto entonces va a ser igual, como vamos a multiplicar por menos 1 ambos miembros, ya también se va a multiplicar, se va a invertir, entonces va a ser temperatura en B sobre temperatura en A. Entonces, finalmente tenemos que la temperatura en B va a ser igual a la presión en B sobre la presión en A. Todo esto multiplicado a la gamma menos 1 dividido entre gamma y esto multiplicado por la temperatura en A. Esto multiplicado por la temperatura en A. Bien. Entonces, ¿qué nos faltaría? Ya nos faltaría hallar lo que es gamma. Y recordemos también que gamma es igual a la capacidad calorífica a presión constante dividido entre la capacidad calorífica a volumen constante. En este caso, tenemos un CP de 8,6. Tenemos un CP de 8,6. Esto expresado en calorías grado Kelvin mol. Como comúnmente nosotros trabajamos en lo que va a ser en joules, lo vamos a convertir. Siempre se trabaja, o bueno, comúnmente siempre se trabaja en joules. No es necesario cambiar unidades, pero si quieren, o lo más conveniente es siempre cambiar a joules. Esto más que todo por la constante R, pero ¿cuál va a ser la única diferencia? Si yo mantengo este CP de 8,6 calorías, entonces tengo que trabajar también con la constante R expresada en calorías, que es 1,987 calorías por cada grado Kelvin mol. Entonces vamos a multiplicar por un joule que tiene 4, no, estamos mal. Estamos mal. Es al revés. Nos decimos entonces que una caloría tiene 4,184 joules. Entonces aquí yo voy a tener la constante CP expresada en joule grado Kelvin por cada mol. ¿Cuánto sale este valor, por favor? 35,98. Nos sale 35,98. Gracias. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay una relación en lo que es la capacidad calorífica a presión constante. Esto menos la capacidad calorífica a volumen constante nos va a dar lo que es la constante R de los gases ideales. Entonces de aquí yo ya puedo hallar lo que es CB, que va a ser igual a R. A ver cómo va a ser esto. Esto es rayar. Esta va a ser igual entonces a... Esta va a ser entonces igual a CP menos R, ¿verdad? Entonces tengo CP que es 35,98. Esto menos R. R que va a ser 8,314. ¿Cuánto sale CB, por favor? $27,67. 27,66. 27,67. Esto igual, ¿no? En joule por cada grado Kelvin por cada mol. Bien. O sea, lo que podemos hallar recién es gamma. Y vamos a hallar lo que es gamma, que va a ser igual a CP, que es 35,98, dividido entre CB, que es 27,67. ¿Cuánto sale eso, por favor? $1.3. Entonces sale igual a 1,31.3, ¿no?
A lo que podemos hallar entonces la temperatura en B. Sí, la temperatura en B. Entonces, la temperatura en B va a ser igual, dice, a ver, a la presión, ¿cómo es? A la presión en B sobre la presión en A. Entonces, la presión en B es de 1 atmósfera y la presión en A es de 8 atmósferas. Entonces, va a ser 1 sobre 8. 1 sobre 8. Esto elevado a gamma menos 1 sobre gamma. Gamma es 1,30. Esto menos 1 sobre 1,30. Y todo eso multiplicado por la temperatura en el punto A, que va a ser de 320 grados Kelvin. ¿Cuánto sale ese valor, por favor? $198.03. A mí me sale 51.37. A ver, tenemos un resultado más en el chat que dice 198,03, 3604. 198. Ya. Entonces tenemos que la temperatura va a ser de 198,04. Redondeando, ¿no? 0,36 han sacado aquí. Bien. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué motivo? Entonces, aquí lo que ocurre es una expansión adiabática con un enfriamiento, ¿no? Va a haber un enfriamiento. Entonces, el proceso se tiene que desarrollar de esta manera, en donde esto es A y esto va a ser B. Otra manera también de la que, no necesariamente, ¿no? De la que podríamos haber analizado es lo siguiente, con las presiones, ¿no? Entonces, pero también la presión también ocurre el mismo dilema. Entonces, para este caso habría que calcular lo que es la temperatura 2 y ver en qué sentido se va a tomar este proceso. Pero también hemos hallado lo que es volumen en B para hallar lo que es el trabajo, ¿verdad? El trabajo para un proceso reversible, ahí te vamos a ver. Pero primero calcularemos lo que es el volumen en B. Entonces, como ya tenemos todo en sí, para este problema el volumen en B simplemente llegaría a ser aplicando lo que es la ecuación de los gases ideales, que va a ser número de moles R, temperatura en B, por la presión en B. Entonces, esto va a ser igual a un mol multiplicado por R, que es 0,0821. Esto en atmósfera, litro, grado. Estoy manejando como en general, che. Litro cada grado Kelvin mol multiplicado por la temperatura en B, que era 198,04 grado Kelvin. Y todo esto dividido entre la presión en B, que era de 1 atmósfera. ¿Cuánto sale entonces el volumen en B, por favor? $16,26. Eso está expresado en litros. Ahora sí, por favor, mediante el mismo análisis, el volumen en A, calcúlelo, por favor, el volumen en A. Para el volumen en A, entonces, sería con esos datos también, ¿no?
3.28. Sí, 3.28 van a sacar en el chat. Bien, está bien. Aunque de hecho, chicos, para esta parte no es tan necesario que digamos calcular los volúmenes, ¿no? Nosotros sabemos que el trabajo reversible es igual a menos la presión de oposición diferencial de volumen. Simplemente presión por diferencial de volumen pondremos. Pero ahorita estamos con una situación, estamos con una pequeña situación que ahorita vamos a ver. Esto creo que me he olvidado hacer la anterior vez. A ver. Vamos a analizar lo que es, mejor en otro sentido. Entonces vamos a ver con una pequeña acotación. ¿Logro esto? Vamos a hacer aquí una pequeña acotación. Vamos a analizar entonces lo que es el proceso a temperatura constante, a presión constante y lo que es a volumen constante. Y con esto vamos a analizar también lo que es delta U, delta H y lo que es trabajo. Aquí me faltaría uno, ¿no? Aquí me faltaría. Esto más le pondremos entonces. Vamos a hacer este análisis más. Esto que sea el proceso adiabático. Entonces, hemos visto primeramente que tenemos calor. Delta U a temperatura constante va a ser igual a 0, ¿verdad? En primera instancia hemos visto eso. A presión constante se va a calcular como NCB temperatura final menos temperatura inicial. Y del mismo modo se va a calcular para un proceso adiabático y para un proceso a volumen constante, ¿verdad? Entonces, para todos los casos lo voy a colocar en su forma diferencial. Ya va a ser número de moles, CB, diferencial de T. Y de esto del mismo modo, número de moles, CB, diferencial de T. Con el delta H ocurre lo mismo, pero con esto va a ser NCP diferencial de T. Del mismo modo, ¿no? NCP diferencial de T. ¿Cuál es la diferencia entre delta U y delta H? Simplemente lo que cambia es que en delta H se utiliza lo que es CP. Ahora sí, para el trabajo tenemos lo siguiente. A temperatura constante, hemos visto que se calcula como nRT, logaritmo natural de volumen final. Hoy no me va a entrar. Un poquito lo voy a bajar esto. Ay, no manches, entonces conjunto. Ahí tenemos. Hemos visto entonces que va a ser volumen final sobre volumen inicial. A presión constante, el trabajo va a ser presión final multiplicado por volumen final menos volumen inicial. A volumen constante, el trabajo va a ser 0. En un proceso adiabático va a ser presión final, volumen final menos volumen inicial. No, estoy mal. Aquí me estoy equivocando yo. Aquí me estoy equivocando. Sigamos. Entonces, aquí el calor, en el primer caso, ¿a qué va a ser igual? En el primer caso, entonces, esto va a ser menos nRT logaritmo A. Entonces, aquí el calor va a ser lo mismo que el trabajo reversible, ¿no? Va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Yo creo que igual va a ser menos. A ver, delta U es igual a calor menos trabajo. Si delta U es sí, sería lo mismo.
Entonces, a presión constante, el calor se calcula como delta U más el trabajo, porque se puede hallar esos valores. A volumen constante, como el trabajo va a ser 0, entonces el calor va a ser igual a N CB diferencial de T. En un proceso adiabático, el calor va a ser 0. Quiere decir que no hay cambio de calor durante el proceso adiabático. Entonces, como no tenemos cambio de calor en el proceso adiabático y utilizando, ¿no?, esta ecuación fundamental que es delta U igual a calor menos trabajo, entonces aquí yo que tengo, yo tengo que mi trabajo va a ser igual a número de moles CB diferencial de T. Espero que no me haya equivocado en nada, estoy medio rayado. Entonces, con esa consideración, aquí ya puedo hallar lo que es el trabajo reversible, ¿verdad? Que va a ser igual a el número de moles CB, y como tenemos esto, va a ser temperatura final, que va a ser temperatura en B, menos temperatura inicial, que va a ser temperatura en A. Entonces, tenemos N, que va a ser un mol, multiplicado por CB que también hemos hallado, se ve que es 27,67, que es 27,67, esto en Joule. Mucho me rayo, ¿no? Que es Joule por cada grado Kelvin por cada mol. Y esto por la temperatura final que era 198. Uy, aquí lo he hecho esto. Ya aquí lo que era 198,04 menos los 320 grados Kelvin de la temperatura inicial, si no me equivoco. Ya 320, ¿no? Sí, ya 320. Entonces, ¿cuánto sale eso, por favor? Menos 3.374.63. Entonces sale. Entonces tenemos un valor de trabajo reversible igual a ¿cuánto, por favor, tenemos? Menos 3.374.63. 63 y esto está expresado en joules. Ahora creo que no me va a entrar aquí. A ver, una hojita más lenta por si acaso. Disposición, salto de página. Bien. Y han sacado en el chat, así que el ejercicio está resuelto correctamente. Ahora vamos a ir al inciso B. El inciso B que va a ser un proceso irreversible. Ya tenemos el gráfico, no es necesario volver a copiar, ¿verdad? No es necesario volver a copiar. Lo que va a variar más bien va a ser el valor del trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto del trabajo? También quiero hacer un énfasis en que muchas veces estos volúmenes van a cambiar. Muchas veces. Ahorita vamos a ver cómo hacemos ese análisis. Bien, entonces como ya les he mencionado, para este proceso el calor va a ser igual a 0. Entonces, como el calor va a ser igual a 0, de esto obtenemos que delta U va a ser igual a menos el valor del trabajo. Eso creo que hay que corregir arriba. Entonces, tenemos la fórmula de delta U. Tenemos la fórmula de delta U, que va a ser número de moles CB, temperatura final, que va a ser temperatura en B, menos temperatura inicial, que va a ser temperatura en A. Esto va a ser igual a menos trabajo, pero menos el trabajo es igual a la presión final multiplicado por el volumen final menos el volumen inicial, ¿verdad? Y lo vamos a adecuar. Mejor haremos la explicación más sencilla. Entonces recordemos nosotros que el trabajo se calcula como una presión de oposición, volumen final menos volumen inicial. En este caso, entonces, mi presión de oposición va a ser mi presión final, que va a ser presión en B. El volumen final va a ser el volumen en B, menos el volumen inicial, que va a ser el volumen en A. Entonces, por esta igualdad es que van a cambiar los valores tanto de volumen
en B como la temperatura en B. No tenemos ambos valores, no sabemos cuánto será. Veamos a ver cuántos datos tenemos aquí. Tenemos, a ver, tenemos números de moles, tenemos esto nos falta, esto también tenemos, esto no tenemos, y esto podemos calcular. De hecho, ya tenemos volumen enano, ya lo hemos calculado. Ese valor no va a cambiar. Pero nos falta 4 datos. Nos falta 4 datos. Pero ahora, ¿qué podemos hacer con esos 4 datos? No, tenemos la presión en B, ahora que me acuerdo. Tenemos la presión en B. Tenemos esta presión en B, ahora que me acuerdo. También tenemos la presión en B, ¿no? Que va a ser de una atmósfera. Entonces, ahora, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Yo puedo hacer lo siguiente. Tenemos aquí una ecuación y 2 incógnitas. Ahora, lo que yo necesito entonces es una ecuación más, pero ya he gastado todos mis recursos. Entonces, recurrimos a la ecuación de los gases ideales. Pues yo voy a decir, el volumen en B va a ser igual a el número de moles R temperatura en B dividido entre la presión en B. Y esto va a ser igual a 1 multiplicado por 0,0821 multiplicado por la temperatura en B dividido entre la presión en B, que era de una atmósfera. ¿Cuánto sale, por favor, este miembro numérico? De hecho no hay ni que calcular, ¿no? No hay ni que calcular porque directo va a salir 0,0821 temperatura en B. Ya tenemos aquí entonces lo que es una ecuación 2, ya que esta llegaría a ser mi ecuación 1. Y con eso tenemos que resolver este problema. Pero para resolver no es simplemente reemplazar valores y despejar. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces aquí tenemos, vamos a ir reemplazando valores primero. Tenemos aquí N que va a ser 1 mol. Esto multiplicado por CB que no me acuerdo cuánto es, 27,67. 27,67, ya sabemos, está en Joule por cada grado Kelvin, grado mol. Por cada mol. Esto multiplicado por la temperatura en B, que desconocemos cuánto es, menos la temperatura en A, que es 320 grados Kelvin. Esto me dice que es igual a menos la presión en B, que es de una atmósfera, volumen en B, que va a ser 0,0821, temperatura en B, y esto menos el volumen en A. El volumen en A, que era, si no me equivoco, 3,28 litros. 3,28 litros. Pero aquí tenemos que hacer el siguiente análisis. Aquí el valor de delta U en este miembro va a salir una unidad diferente a lo que es el trabajo aquí. Si analizamos entonces, aquí tenemos que en el primer miembro, el trabajo, mejor cambiar este color, el cambio de energía interna ya va a salir en joules, esto ya sabemos de memoria. Pero aquí tenemos atmósfera, una vez que multiplicamos esto, vamos a tener volumen en litros, y aquí lo que vamos a obtener va a ser atmósfera litro. Entonces, en este segundo miembro, como las unidades son atmósfera litro, yo voy a multiplicar por 8,314 y voy a dividir entre 0,0821. Multiplico por R y divido entre la constante R. Y ahora recién puedo despejar la temperatura B, que tiene que ser diferente a la temperatura que hemos calculado con anterioridad. Ahora sí, chicos, esa ecuacióncita, resuélvanlo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la ecuación? Tenemos una ecuación con una incógnita. ¿Cuánto sale el resultado?
Ahí ya la resuelto la ecuación. Y tenemos un resultado que dice que es 319,17. Casi no había ningún cambio. 320. ¿Alguien más lo ha podido resolver en la ecuación? $440. Tenemos 3 valores. Che, ¿ahora qué hacemos? A ver. Vamos a probar a ver con el que tiene más confianza. El 440 no creo que sea 440, para ser sincero. Luego dice 319. 319 tampoco creo que sea, no ha cambiado casi nada. Vamos a hacer la prueba con este 255. A ver. Entonces vamos a decir que es 255,30. Esto expresado en grados Kelvin. Bien, entonces vamos a calcular tanto delta U como delta H. Entonces, delta U va a ser igual a 1 mol multiplicado por 27,67. Esto en Joule por cada grado Kelvin mol. Y esto multiplicado por 255,30 menos 320. ¿Cuánto sale ese valor, por favor? Vamos a ver qué temperatura está correcta. A ver, vamos a verificar, a ver, ya que tenemos 3 resultados. ¿Cuánto sale entonces el cambio de energía interna, chicos? Si TV a mí me sale 440. Claro, estoy haciendo la prueba ahorita. Vamos a la primeramente con este delta U para comprobar cuál es. Estoy haciendo primeramente la prueba porque en el chat han debido ver, tengo 3 resultados. Y ahorita el que más confianza me está dando es el de 255,3. Ahorita vamos a hacer la prueba y si no es 255,3, vamos a hacer la prueba con el de 440. Pero muy acre la temperatura. La temperatura del proceso reversible sí es diferente al del proceso irreversible, pero en el primer caso sí es que si la temperatura, ¿cómo es? En el primer caso, si en el proceso reversible la temperatura ha disminuido, para el proceso irreversible ocurre lo mismo. No en la misma magnitud, claro, pero igual tiene que disminuir. Por ese motivo es que he descartado lo que es 440, porque de 320 tendría que haber disminuido y no tendría que haber aumentado. Por ese motivo es que lo he considerado así. Pero ahí te estamos haciendo la prueba. ¿Cuánto es el delta U, chicos? ¿Cuánto es el delta U? Con esto vamos a hacer la prueba. Menos 1790,24. Menos 1790,24. Esto expresado en joules. Y 25 ya. Tenemos que corroborar menos 1790, me falta un cero.
Ay, 90,25, 25 joules. Ahora vamos a hallar lo que es el trabajo. Entonces, el trabajo irreversible en este caso va a ser igual a menos 0,0821. Pero esto va a estar en unidades de... Esto va a estar en... ¿Qué va a estar ahora? Esto va a estar en litros por cada grado Kelvin. Y esto multiplicado por la temperatura en B, que es 255,30. Ah, no, mejor. Entonces tenemos que va a ser igual a menos la presión de posición, que va a ser una atmósfera. Abrimos paréntesis, 0,0821. Esto va a estar en litro por cada grado Kelvin. Y esto multiplicado por la temperatura en B, que va a ser 255,30 grados Kelvin. Y esto menos el volumen en A, que va a ser 3,28. Y esto multiplicado por 8,314 y dividido entre 0,0821. Entonces, ¿cuánto sale, por favor, el trabajo irreversible? $1,791.4. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo sale, ¿eh? Perdón, negativo. Debe ser negativo. Yo creo que debe ser negativo. Ya. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que la temperatura que hemos hallado está calculada de la manera correcta? Aquí tenemos el trabajo y lo que hemos hecho aquí, ¿verdad? Es igualar delta U igual a menos trabajo. Entonces, el valor de delta U tiene que ser igual al trabajo irreversible. Entonces, la temperatura correcta es el valor de 255,30 grados Kelvin. Se puede hacer también la prueba haciendo este mismo análisis, considerando las otras temperaturas que han hallado de 319 y 440. Y y si es que la temperatura es correcta, tendría que salir delta U igual o similar al trabajo irreversible, ¿no? Por trabajo de decimales. Aquí el cambio es de 1 joule, ¿no? Pero es casi lo mismo también. Bien, hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? Menos. Ya. Supongo entonces que no hay preguntas hasta aquí, no hay dudas. Vamos a ir al siguiente tema. Si puede bajar un ratito, por favor. Sí, claro. Entonces, como les mencionaba, vamos a empezar ya con el siguiente tema, que es termoquímica. Yo creo que vamos a hacer hoy día y la siguiente no nos va a alcanzar el tiempo, parece. Bien. Entonces, el tema de termoquímica, lo que sí o sí, de manera obligada, va a entrar al examen, va a ser la aplicación de la ley de Hess. Ahí te vamos a ver cómo se aplica la ley de Hess. También, dependiendo al tipo de problemas, es que se puede o no aplicar lo que es la ley de Hess. Los problemas tienen dos posibles soluciones, ¿no? Dependiendo al tipo de ejercicio que estemos solucionando. Bien. Entonces, ahorita vamos a ver enseguida cómo podemos resolver.
El primer caso es utilizando la ecuación del cambio de entalpía. Más que todo en este tema, lo que vamos a evaluar va a ser el cambio de entalpía. El cambio de entalpía, y alguna vez vamos a evaluar lo que es el cambio de energía interna. Pero esto ya para lo que son netamente reacciones químicas. Bien, espero entonces que ya hayan podido copiar y voy a bajar. Entonces vamos a ver primeramente lo que es el siguiente problema. Este problema dice lo siguiente. Conociendo que las entalpías de formación del dióxido de carbono y del agua líquida son menos 94,05 y menos 68,52 kilocalorías por cada mol respectivamente, calcular la entalpía de formación del benceno si su entalpía de combustión es menos 781,68 kilocalorías por cada mol. Bien, entonces este es el problema que vamos a tratar ahora. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la entalpía de formación para el CO2 va a ser de menos 94,05, esto en kilocalorías por cada mol. También tenemos que la entalpía de formación del agua va a ser igual a agua líquida. Agua líquida. Va a ser de menos 68,52 kilocalorías por cada mol. Y aparte me da que el delta H de combustión, pero del benceno, va a ser igual a menos 781,68. Esto igual, ¿no? En kilocalorías por cada mol. Entonces, delta H sub F para nosotros va a ser el delta H de formación y delta H sub C va a ser el delta H de combustión. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Lo que nos pide aquí el problema, y dice de manera bien clara, nos pide calcular la entalpía de formación del benceno. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aquí analizar si lo que quiero es utilizar la entalpía, lo que quiero hallar es la entalpía de formación o la entalpía de combustión. Y aquí lo que vamos a ver van a ser dos casos. Lo que primero que vamos a ver va a ser una reacción de combustión y otra que va a ser la reacción de formación. Son dos cosas diferentes. Entonces, primeramente vamos a ver lo que nos pide el problema, que me pide hallar una reacción de formación. Ahora, para toda reacción de formación, lo que tenemos que considerar es primeramente cuál es mi elemento, qué es lo que quiero hallar. Lo que quiero hallar es un benceno, pero aquí también lo que tenemos que considerar son los estados de agregación molecular. Los estados de agregación molecular que son sólido, líquido y gas. Y en algún caso más se puede considerar lo que es el estado acuoso o lo que muchos denominan también, el estado acuoso, perdón. Y un último estado que prácticamente es el sistema, el estado plasmático, ¿no? Lo que es el plasma, que últimamente le considera como un estado más. Entonces tenemos 4 estados, que es sólido, líquido, gas y el plasma, aunque el plasma no se estudia. Y tenemos una situación más, que es el estado acuoso, que si no me equivoco lo van a ver en el laboratorio. Entonces, como estamos hablando de compuestos orgánicos, comúnmente los compuestos orgánicos se encuentran en estado gas. Entonces, para la reacción de formación, yo tengo que ver lo siguiente. ¿Qué elementos tengo aquí? Yo tengo carbono y lo que tengo es hidrógeno. Entonces mi reacción de formación parte de los átomos más simples de este compuesto. Entonces, ¿qué tengo? Tengo carbono. Entonces requiero carbono para que se forme el benceno. Esto, siempre el carbón va a ser como carbón grafito, a no ser que el problema diga otra cosa, pero siempre es carbón grafito.
Luego tenemos lo que es el hidrógeno. El hidrógeno en la naturaleza, ¿en qué forma está? Ah, está en hidrógeno gas. En la naturaleza lo hallamos de esta manera. Ah, entonces ya tenemos sus componentes más básicos. Y otra consideración también es que tenemos que igualar ahora esta reacción de formación. Ah, pero ahora, ¿cómo yo puedo igualar esta reacción de formación? Ah, siempre tengo que igualar considerando que tengo que formar simplemente o de manera única un mol de sustancia. Siempre tengo que considerar eso. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que aquí me salga, digamos, 5 medios, ¿no? Al igualar. Y yo esté queriendo multiplicar por 2 toda la ecuación. No. En la reacción de formación siempre tenemos que igualar la ecuación considerando siempre un mol de formación del compuesto. Entonces, en base a eso, yo tengo que igualar la reacción química. Entonces, aquí va a ser 6 carbonos y aquí va a ser 3 hidrógenos. Bien, me está dando lo que es una entalpía de combustión, una entalpía de combustión. Entonces, ahora lo que yo tengo que hallar es su reacción de combustión. Una reacción de combustión. Ahora, para la reacción de combustión muchos ya deben saber aquí que del compuesto orgánico, todo compuesto orgánico, ¿cómo va a ser su reacción de combustión? Entonces tenemos el compuesto orgánico benceno y siempre, por todos los motivos imaginables, siempre se combustiona con oxígeno gas y si la combustión es completa, nosotros vamos a considerar siempre que va a ser una combustión completa, se va a generar lo que es dióxido de carbono en estado gas y agua. Esto puede ser gas o líquido, pero nosotros va a ser líquido. ¿Por qué motivo estoy considerando líquido? Porque aquí nos está dando un delta H de formación con agua líquida, ¿ya? Con agua líquida. Entonces se va a formar agua líquida. Entonces, ahora, ¿cómo yo igualo esta ecuación de formación, de combustión? Para la reacción de formación, igualábamos siempre considerando lo que es un mol de producto obtenido. Ahora, para la reacción de combustión, tenemos que igualar considerando un mol de sustancia que se está combustionando. Entonces, el valor de la sustancia que se está combustionando siempre va a tener un coeficiente de 1. Y en base a esto, yo tengo que igualar toda la ecuación. Entonces, tengo aquí 6 carbonos, aquí van a ser 6. Tengo 6 hidrógenos, aquí va a ser 3. 6 por 2, 12, más 3, 15. Tengo, entonces aquí va a ser 15 medios. 15 medios de oxígeno gas. Y de esa manera se halla lo que es la reacción de formación y la reacción de combustión. Ahora, este problema lo vamos a solucionar de la manera más simple y más rápida. Aquí, en este problema, como nosotros sabemos, o tal vez no también, alguien con suerte tal vez ha visto en química general, la ley de Hess establece que nosotros podemos sumar una o más reacciones. En este caso, no es necesario en este caso hacer eso. Lo que yo voy a hacer entonces para resolver este problema es lo siguiente. Entonces yo digo, ¿no? ¿A qué va a ser igual mi delta H de combustión del benceno? 6H6. ¿Esto a qué va a ser igual? Según esta ecuación, entonces, mejor veamos de manera más general. Tal vez en química general, y en física tal vez, el delta H para una reacción cualquiera, hemos visto que va a ser el coeficiente. No, estamos haciendo esto. Va a ser igual a la sumatoria del coeficiente de cada producto por su entalpía de formación, esto de los productos y esto menos la sumatoria de los coeficientes de los reactivos por sus entalpías de formación, pero esto de los reactivos. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Aquí tengo una reacción de combustión. Entonces yo tengo aquí que mi delta H
de combustión, ¿a qué va a ser igual? Esta es la combustión del benceno, ¿no? Mejor lo colocaré así, más para que no haya complicaciones. Entonces, delta H de combustión del benceno, C6H6, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes de los productos por sus entalpías de formación. Entonces va a ser abro paréntesis, abro corchetes, 6 veces el cambio de entalpía de formación del... Ay, está mejor. Entonces va a ser a 6 veces el cambio de entalpía de formación del dióxido de carbono. Esto más 3 veces el cambio de entalpía de formación del agua. Y esto menos una vez el cambio, esto cerramos entonces aquí corchete y abrimos, a ser menos una vez el cambio de entalpía de formación, pero del benceno. Y esto más 15 medios la entalpía de formación del oxígeno. Ay, lo voy a empequeñecer esto. Menos 15, menos 15 medios, entonces, el cambio de entalpía de formación de lo que va a ser el oxígeno gas. Entonces, ya les digo, para compuestos como ser el oxígeno gas, el nitrógeno gas, el hidrógeno gas, su delta H de formación va a ser 0. Su delta H de formación va a ser 0. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Aquí ya voy a tener lo siguiente. Ay, no. Está mejor. ¿Y qué voy a tener? Tengo el valor del delta H de combustión del benceno. Sí, es un valor de menos 781. Va a ser menos 781,68. Esto entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 6 veces la entalpía de formación del dióxido de carbono, que era menos 94,05. Entonces esto va a ser multiplicado por menos 94,05. Y esto más 3 veces la entalpía de formación del agua. La entalpía de formación del agua que es menos 68,52. Que es menos 68,52. Cerramos corchete. Esto menos una vez la entalpía de formación del benceno. Pero no tengo ese valor. Es lo que me están pidiendo hallar. Entonces lo voy a colocar como X. Y esto más 15 medios, la entalpía de formación del oxígeno gas, que como ya les he mencionado, esto va a ser 0. Entonces de aquí simplemente habría que despejar lo que es X. Y esto llegaría a ser igual entonces a la entalpía, al cambio de entalpía de formación, esto del benceno. ¿Cuánto sale, por favor, el resultado? Tenemos una ecuación con una incógnita. ¿Cuánto sale entonces eso, por favor? ¿Qué pasa, gato?
11,82. 11,82 está expresado en kilocalorías por cada mol. Y de esa manera, esta es una opción de cómo se puede resolver lo que es este problema. Ahora, pasando con un siguiente ejercicio. Este problema se ha resuelto utilizando lo que es el cambio de entropía de combustión a partir de la reacción. Sin embargo, también podría haberse aplicado lo que es la ley de Hess. La ley de Hess de suma de reacciones. Pero iba a ser el problema un poquito más largo, ya que para la ley de Hess, como es suma de reacciones, ya teníamos, ¿verdad?, lo que es la reacción de formación. Entonces, había que formular también lo que es la reacción de formación del dióxido de carbono, la reacción de formación del agua y la reacción de combustión del benceno. Y había que hacer artificios matemáticos, de modo que al sumar las tres reacciones, teníamos que hallar una única reacción, pero que esta reacción tenga los componentes de la reacción de formación del benceno. Y es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Entonces, este problema me dice lo siguiente. Calcular el valor de delta H y delta U a 800 grados Kelvin para la formación del óxido de zinc sólido. Si se cuenta con la siguiente información termodinámica a 25 grados centígrados. Bien. Y me da lo que son tres reacciones y al final me dice los valores de Cp en kilojoule por cada mol grado Kelvin son, esto no es en kilojoule, aquí me he equivocado. Esto es en joule por cada mol grado Kelvin. Son zinc 25,40, oxígeno y ¿no? Y aparte me da sus estados de agregación molecular. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es nuevamente, formulo cuál es. Veo, ¿para qué es lo que me pide? Me pide para la reacción de formación del óxido de zinc sólido. Entonces, yo tengo que hallar lo que es la reacción de formación del óxido de zinc sólido. Entonces veo, para la reacción de formación determino sus componentes básicos. Sus componentes básicos son zinc y es el oxígeno. Entonces yo tengo que mezclar el zinc en estado sólido, ¿verdad? Es un metal, más oxígeno y esto naturalmente lo hallamos como gas. Ahora tengo que igualar esta ecuación siempre considerando un mol de producto. Entonces tengo ya un zinc. Entonces para igualar me faltaría un medio de oxígeno gas. Entonces, ahora la situación es esta. La situación es esta. Yo tengo que sumar esta reacción y esta reacción, de modo que al final lo que me quede llegue a ser esto. Lo que me quede llegue a ser esto. Entonces vamos a hacer ese proceso. Vamos a empezar a hacer ese proceso. Vamos a empezar entonces con ese proceso. ¿Y cómo voy a hacer yo ese proceso? Lo que tengo que hacer es comparar cada una de estas reacciones con la que yo quiero obtener y ver en qué lado de la reacción está el elemento que quiero obtener. Bueno, el elemento que está en esta ecuación, ¿no? A ver, más cristiano lo vamos a hacer. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, ¿ya? Me refiero a lo siguiente. En la primera ecuación, vamos a partir con la primera ecuación, yo tengo el zinc metálico ¿en qué miembro? Entonces yo tengo el zinc metálico en el primer miembro. ¿Y yo en qué miembro necesito que esté? En el primer miembro. Entonces como está en el primer miembro y yo necesito que al final esté en el primer miembro, esta ecuación yo simplemente lo tengo que copiar. Entonces lo voy a copiar esta ecuación en primera instancia. Entonces va a ser ácido sulfúrico. Esto en estado acuoso. Esto más zinc sólido
Y esto me va a dar lo que es el sulfato de zinc. Esto también en estado acuoso. Y esto más el hidrógeno gas. Bien, entonces, como ya tengo eso, ahora tengo que simplemente, como he copiado simplemente la reacción, igual copio lo que es el cambio de entalpía. Esto va a ser en kilocalorías por cada mol. Es como simplemente he copiado la reacción, entonces simplemente del mismo modo copio lo que es el cambio de entalpía. Ahora lo que voy a ver es la segunda ecuación. Entonces, para la segunda ecuación, lo que yo tengo es la reacción de formación del agua. La reacción de formación del agua. Entonces, aquí yo veo, y yo digo lo siguiente. ¿Necesito oxígeno en el primer miembro? Sí, sí, ¿verdad? El oxígeno en mi reacción de formación también está en el primer miembro. Entonces, como en esta reacción base, el oxígeno gas está en el primer miembro y yo necesito también en el primer miembro, entonces simplemente copio del mismo modo lo que es la ecuación hidrógeno gas más oxígeno gas. Esto me va a dar lo que es agua líquida. Y como he copiado simplemente sin hacer ningún cambio a la ecuación, su delta H igual lo voy a cambiar, lo voy a copiar, que va a ser de menos 136,60. Pero siempre tengo que verificar lo siguiente, que cada una de las reacciones que estoy copiando se encuentre perfectamente igualada. Entonces, como siempre, estas ecuaciones, en caso de que sean reacciones de formación, en este caso es una reacción de formación, siempre tengo que formar lo que es un mol de sustancia, ¿verdad? Entonces, lo que tengo aquí va a ser entonces que colocar aquí un medio y con eso recién la ecuación va a estar completamente igualada. Vamos con la tercera reacción. Y analizo, ¿no? ¿Esta reacción tiene algún componente que yo necesite? Sí, tiene el óxido de zinc sólido, pero esto está en los reactivos. Esto está en el primer miembro en esta ecuación. Pero según mi reacción de formación, yo necesito que esté en los productos. Entonces, como está en los reactivos, pero yo necesito que esté en los productos, ¿yo qué puedo hacer? Yo voy a invertir la ecuación. Entonces, si invierto la ecuación, lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. Va a ser el sulfato de zinc en estado sólido, más lo que va a ser el agua en estado líquido. Y esto me va a dar lo que es el ácido sulfúrico en estado acuoso. Y esto más el óxido de zinc en estado sólido. Ahora bien, como he invertido esa ecuación, entonces aquí mi delta H también lo tengo que invertir. ¿Y cómo lo voy a invertir? Simplemente multiplicando por menos el valor que yo tenga de dato. Entonces, aquí el delta H es de menos 50,52. Lo he invertido la reacción. Entonces, ahora el delta H va a ser menos 50,52. Y automáticamente esto lo va a volver positivo. Bien, ya tenemos todo eso. Ya tenemos que hacer lo que es la suma de reacciones. Y ahora yo tengo que ver y decir, ¿qué puedo simplificar? ¿Qué es lo que me va a quedar al final? Aquí yo tengo ácido sulfúrico en el primer miembro. Entonces va a simplificar con este ácido sulfúrico que está en el segundo miembro. Tengo hidrógeno gas en este primer miembro. Entonces va a simplificar con este hidrógeno gas que está en el segundo miembro. Tengo sulfato de zinc en el primer miembro y se va a simplificar con el sulfato de zinc en el segundo miembro. Tengo agua en este segundo miembro y también tengo agua en el primer miembro. Ambos se van a simplificar. Entonces, al final, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar en primera instancia lo que es el zinc sólido. Me va a quedar luego
un medio de oxígeno gas. Y esto me va a quedar en los productos simplemente lo que es el óxido de zinc sólido. Entonces ya he hecho la suma de reacciones y aquí tendría que hallar entonces también lo que es la suma de sus cambios de entalpía. ¿Cuánto suma estos tres valores, por favor? Menos 166.18. Menos 166.18. Y esto está en kilocalorías por cada mol. Lo pueden copiar nomás o ¿cómo que es que decir? Lo pueden escribir nomás, ¿no? Pero como he colocado aquí encima ya este kilocaloría por cada mol, asume que todas estas entalpías igual están en kilocalorías por cada mol. Por eso lo he colocado de esa manera. Bien, entonces con esto, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hasta aquí simplemente lo que hemos hecho es lo siguiente. Lo que hemos hecho es calcular el cambio de entalpía a temperatura estándar, es decir, a 25 grados centígrados. Entonces, como hemos calculado a 25 grados centígrados, ¿qué podemos asumir igual? Podemos asumir que todos estos datos que me den igual están a 25 grados centígrados. Del mismo modo en este anterior problema que hemos hecho. Todos estos datos igual están a 25 grados centígrados si no se menciona otra situación. Pero aquí el problema me pedía hallar lo que es delta H a 800 grados Kelvin. A 800 grados Kelvin. Entonces, para esta ecuación, oye, cuando se pone lento. Entonces, para esta ecuación, lo que yo tengo que hacer ahora es hallar el cambio de entalpía, pero a 800 grados Kelvin. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Simplemente lo que voy a hacer se conoce como la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff. Se escribe así si no me equivoco. Esta ley, ¿qué me dice? Esta ley me dice que tú puedes calcular el cambio de entalpía a una temperatura cualquiera, de la siguiente manera. Tienes que sumar el cambio de entalpía estándar, esto más una variación en el cambio de las capacidades caloríficas a presión constante multiplicada por la derivada del cambio, por la derivada de la temperatura. Pero como nosotros, bueno, el ingeniero siempre maneja lo que es este CP así como valores constantes, porque este CP también puede adquirir otro valor. Por ejemplo, CP puede ser 5 más 0,22t menos 3,6t al cuadrado más 4 logaritmos de la temperatura. Esto es lo que pueden hallar también, hay también en tablas, pero el ingeniero no hace esa consideración. No hace esta consideración para los exámenes. No maneja de esta manera. Entonces, y más bien lo maneja como constante. Entonces, como estamos manejando como constante, para nosotros la ley de Kirchhoff va a quedar de la siguiente manera. El cambio de entalpía estándar más el cambio de CPs y esto multiplicado por la temperatura final menos la temperatura estándar, es de 25 grados centígrados. Entonces ahora tendríamos que hallar lo que es este delta CP. Y para el delta CP lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Va a ser igual a el coeficiente en la reacción
de cada producto multiplicado por su CP. Ah, me falta la sumatoria, che. Entonces, de nuevo. Entonces, esto va a ser igual entonces a la sumatoria. Con razón le veía raro. Ah. Esto va a ser, como decía, a la sumatoria de los coeficientes de los productos por su respectivo CP, esto de los productos, aunque valga la redundancia, menos la sumatoria de los coeficientes por los CPs por su respectivo CP de los reactivos. Entonces vamos a hallar este delta CP en primera instancia, que me dice que va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes. En este caso, el óxido de zinc es mi único producto y tiene coeficiente de 1, multiplicado por su CP. El CP del óxido de zinc, ¿cuánto es? 40,30. 40,30. Esto menos, entonces, la sumatoria de los coeficientes de los productos por su CP. Entonces, tengo del zinc, tengo que va a ser 1 multiplicado por su CP. El CP del zinc me dice entonces que es 25,40. 25,40. Esto más un medio, ¿verdad? Porque es un medio el coeficiente del óxido gas, del oxígeno gas, multiplicado por su CP. Y el CP del oxígeno gas es de 29,35. Esto por 29,35. ¿Cuánto sale entonces ese delta CP, por favor? Cero 225. 0,225. Y esto está en Joule por cada mol grado Kelvin. Ahora lo que yo puedo hallar es el cambio de entalpía a 800 grados Kelvin. Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al cambio de entalpía estándar, 166,18. ¿Está en qué está? Ah, está en kilocalorías. Menos 166,18. Y esto está en kilocalorías por cada mol. Esto más el delta CP, que es 0,225, pero aquí está en joules. No, yo lo voy a dividir entre 1000. Y aquí tendría lo que es este valor en kilojoule por cada mol grado Kelvin. Ahora esto por la temperatura final, que llegarían a ser los 800, menos la temperatura estándar, que llegaría a ser 273. Esto expresado en grado Kelvin. Pero aquí tenemos que hacer también un factor de conversión, ¿no? Un factor de conversión. Entonces aquí también lo voy a multiplicar por una caloría que tiene 4,184 joules. ¿Cuánto sale entonces para finalizar, por favor? No, bueno, nos falta todavía un cálculo más. ¿Cuánto sale el delta H a 800 grados Kelvin?
Auxi, una consulta. Sí. El problema nos dice que estaba a 25 grados centígrados, entonces sería 298 grados Kelvin. ¿Eso no se toma en cuenta? Tienes razón. Y sí, la temperatura estándar siempre es 25 grados centígrados o 298 grados Kelvin, es correcto. Sí, está bien, yo me equivoco. Menos 166.15. Menos 166,15 y esto está en kilocalorías por cada mol. Y listo, ya hemos llegado aquí. Como pueden ver, no ha habido mucho cambio, ¿no? Teníamos de 166,18 a simplemente han cambiado unos cuantos decimales. En sí, de manera directa, cuando hacemos este cálculo a otra temperatura, no hay mucho cambio en el delta H. Suele ser de 1 a 3, a lo mucho 10 unidades suele ser, pero suele ser valores pequeños. Pero igual se estima. Bien, nos falta todavía calcular lo que es el cambio de energía interna, pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Vayan Aunque colocando, una consulta. ¿sí? El delta CP, ¿por qué lo dividió entre 1000? Eso no lo capté bien. Ya. Entonces aquí lo voy a hacer en análisis. El delta CP está en Joule por cada mol grado Kelvin, pero aquí estoy utilizando kilocalorías. Entonces lo he dividido esto entre 1000 para que esto pase de Joule a kilojoules. Y yo pueda multiplicar por una caloría y dividir entre 4,184 y transformar las calorías. Por ese motivo es que lo he dividido. Sí, creo que estaba en kilojoules ya antes. A lo que he copiado el dato, el enunciado. Sí, es que yo me he equivocado aquí. Este SP Ah, siempre está en joules. Ahí yo me he equivocado. ya, ya. Me he equivocado al transcribir el problema. Pero es Joule, mol, grado Kelvines. Ya está bien, así, gracias. Mientras, si es que hay más preguntas, vayan colocando apellido y nombre para la asistencia, por favor. Y yo creo que ya voy a sacar también la práctica. Ya, chicos, ya voy a sacar también la práctica para el primer parcial. ¿Hay más preguntas, más consultas, algo que no haya quedado claro? Bueno, chicos, entonces, viendo que no hay consultas, quedaríamos aquí por el día de hoy y nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Tengan un buen fin de semana. Creo que sí. Hasta luego, hasta luego.